Hoy se combina un ataque multidimensional y una operación de desgaste contra la revolución bolivariana de Venezuela con un intento de hacer nacer un nuevo organismo regional desideologizado para una mejor cooperación e integración. Primero tenemos que ir a las nociones de integración, que existen tantas según la forma de concebir el mundo, evidentemente. Y luego basta ver quiénes pretenden conformar el nuevo bloque y lo que piensan de Venezuela para sacar algunas rápidas conclusiones. Esto nos ayuda al mismo tiempo a entender el cuadro regional. ¿Es de consenso contra la nación suramericana? ¿Hay disensos, matices? ¿La política exterior de derecha se reduce a ingerir o no en asuntos internos y de soberanía de Venezuela y obedecer o no a Estados Unidos? Tal vez se esté intentando dar un rostro institucional, ejecutivo, de legitimidad a planes golpistas no soportados por la lógica más simple de todas ante los fracasos reiterados de la OEA, por cierto, por la participación de países centroamericanos y del Caribe, y fracasos consiguientemente de su escisión sin institucionalización formal, de su brazo, el Grupo de Lima. UNASUR versus PROSUR. Pulseo geopolítico regional. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Comenzamos a mirar hechos noticiosos, actores que están involucrados en este entramado y, como siempre, contamos con su compañía. Empezamos. En un intento por desplazar y descabezar UNASUR, Colombia y Chile han planteado el surgimiento de PROSUR. Han dicho sus presidentes respectivos de manera abierta, explícita, que urge una cooperación mucho más ágil para acabar con la dictadura en Venezuela. Una afirmación de esa naturaleza, lógicamente, que nos da idea de los objetivos del espacio que se está planteando y que aún no termina de instituirse oficialmente en medio de ciertas diferencias y matices, según entendemos. No podemos seguir siendo parte de una institución que ha sido el más grande cómplice de la dictadura de Venezuela. Dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. UNASUR está prácticamente inactiva hace ya casi 3 años y no ha logrado ningún resultado. Esta iniciativa de PROSUR es una muy mala idea, por muchas razones. Y un organismo más creo que es inconducente. ¿Por qué? Porque va a significar una mayor institucionalidad que se agrega a la ya existente. Bueno, vayamos a una necesaria caracterización de UNASUR, necesaria si queremos poner en contexto, que surge esencialmente para superar desigualdades y avanzar hacia una gobernanza común por encima de las diferencias, por encima de signos ideológicos contrarios incluso. Unión de Naciones Suramericanas, mejor conocida por su acrónimo UNASUR. Es la comunidad política y económica originalmente integrada por 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Panamá y México fungen como miembros observadores. Fue concebida bajo el liderazgo de Hugo Chávez y Lula da Silva el 8 de diciembre de 2004 en la tercera cumbre suramericana que tuvo lugar en Cusco, Perú. 4 años más tarde, el 23 de mayo de 2008, todos los miembros firmaron en Ciudad de Brasilia el tratado constitutivo que estructuró y oficializó la organización. El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno es su órgano máximo y el encargado de establecer los lineamientos políticos, planes de acción y programas. La presidencia pro tempore es ejercida sucesivamente por cada uno de los estados miembros de pleno derecho por el término de 1 año. Y la Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del secretario general, designado por el Consejo de Jefes de Estado, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos del bloque. UNASUR ha constituido un mecanismo efectivo de defensa de soberanía, de resolución de conflictos a través de la concertación política y de vinculación de las naciones involucradas en distintos ámbitos. Goza de reconocimiento internacional. No fueron pocos sus esfuerzos por hacer de la región un espacio de paz y unido. Su base es el ideal bolivariano. Pero a partir de ciertas victorias electorales de la derecha y un recrudecimiento de los ataques contra Venezuela, se fueron retirando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y el último en hacerlo, Ecuador.
En contrapartida y en reemplazo de UNASUR se intenta instituir PROSUR, la iniciativa que se presenta como una herramienta en defensa de la democracia, la separación de poderes y la economía de mercado. Fue anunciada por el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 14 de enero. Chile también es afín a la idea. Se espera una reunión cumbre este viernes 22 de marzo, precisamente en la capital del país austral. ¿Un mecanismo de libre comercio bajo mandato de Estados Unidos? Seguidamente visitamos el medio argentino Infobae, que en fecha 21 de marzo, es decir, hoy, publicó fuertes diferencias entre los presidentes de Chile, Argentina y Paraguay con Tabaré Vázquez por la creación del PROSUR. En el contexto de la cumbre Sur-Sur de Naciones Unidas que se está desarrollando en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Argentina, los 4 presidentes mentados en el titular compartieron un almuerzo en la Quinta de Olivos. En el debate político, Tabaré Vázquez se mostró contrario a PROSUR y lo decía así: generar otra integración con finalidad ideológica sería cometer otro error. América Latina tiene una enormidad de procesos de integración regional. Mercosur, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ALADI, somos la región con más integracionismo del mundo, seguía explicando. Superponemos un proceso tras otro. E inmediatamente lanzó un mensaje que luego tradujo a sus pares Macri, Piñera y Benítez. Debemos pensar bien y no cometer errores que ya se cometieron. Bueno, y allí, al final de la cita, vemos la fotografía que recoge un momento en particular de esa reunión. Esa es la postura sobre la eventual creación de PROSUR que quiere lanzar Piñera junto a Iván Duque en Santiago el día de mañana. Esa es la postura del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien adelantó a sus pares que no irá a Chile en las próximas horas, pero que enviará a su vicecanciller como observador, aunque no espera sumarse a esta partida. Bueno, así se refiere Infobae esta noticia. Me mudo ahora al medio iraní Hispan TV. Allí está el artículo que queremos recomendarles en esta nuestra jugada crítica. Está intitulado «Necesita modernizarse el socialismo en América Latina», porque evidentemente esta disputa abre también esa discusión político-ideológica. Es de la autoría de Marcelo Colucci, licenciado en Psicología y Filosofía, también es investigador social y escritor. Y refiere el autor: decir que el socialismo fracasó es erróneo. En todo caso, no avanzó como se esperaba, pero definitivamente en todos aquellos lados donde existió, resolvió muchos más problemas que los que produjo el sistema capitalista. En el socialismo nadie murió de hambre, nadie permaneció analfabeto, nadie dejó de tener vivienda y acceso a servicios básicos. Nunca un país socialista invadió a otro ni propició golpes de Estado. Pero sin dudas, en la actualidad no hay muchos logros que mostrar al lado del discurso omnipresente del triunfalismo del capital que enceguece con sus oropeles, léase consumismo voraz, shopping centers abarrotados y una ética del sálvese quien pueda individualista. Allí la reflexión de Marcelo Colucci, que está publicada en el medio iraní Hispan TV. Bueno, esto es importante para tenerlo en consideración. Nos preguntamos oportunamente si acaso ha habido una secuencia ordenada de ataques contra los procesos de unión regional. ¿Por qué se ha querido vaciar de sentido, desmembrar o descabezar, como decíamos en nuestra primera jugada, a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR? ¿Por qué hacer surgir un organismo alternativo como la PROSUR? Y decíamos también al principio, basta ver con quienes pretenden impulsar esa iniciativa. Y en todo caso, ¿qué rol jugaría? ¿Cómo es que se lo presenta como un supuesto mecanismo de cooperación desideologizado? Por allí había una crítica, o en esa palabra radica una de las principales críticas que se ha hecho a uno de sus impulsores, junto al presidente de Colombia, Iván Duque. Hablamos de Sebastián Piñera, decía desideologización. Y algunos analistas decían cambiar una ideologización por otra ideologización. Allí estaba la crítica, que incluso surge en el interior
de Chile. Bueno, son preguntas importantes que tenemos que hacernos a esta hora. Decíamos al comienzo que hay una reunión para intentar conformar este mecanismo alternativo a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Está pautada para mañana en Chile, así que vamos de una vez a este lugar para tener la previa. Desde Santiago conecta con nosotros Paola Dracni, periodista, corresponsal de Telesur. Uruguay cauteloso, decíamos, Paola, en el recuento anterior a este contacto contigo. Ha dicho que irá en calidad de observadora. ¿Alguna otra confirmación? ¿Qué datos de actualidad tienes desde ese lugar? Hola Lucía, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia de Telesur. Bueno, la verdad es que el centro de Santiago ya siente el colapso de los cortes de calle y la verdad es que una excesiva control. Pudimos estar en la mañana en los alrededores del Palacio de la Moneda y rápidamente los anillos de seguridad fueron desplazando a los transeúntes que no se mostraron agradados con esta situación porque la verdad es que tampoco conocen muy bien qué es lo que está pasando. Una cumbre que el presidente Piñera anunció en su viaje a Cúcuta, pero que sin embargo acá en Chile no ha tenido una gran repercusión. Prueba de ello es que la gente en la calle no sabe qué es lo que está pasando y por qué no puede acceder hacia el espacio aledaño. Están confirmados, en pocos momentos debiera ya arribar el presidente de Colombia, Iván Duque, que va a sostener un almuerzo protocolar en el Palacio de la Moneda con Sebastián Piñera, y para las 4 de la tarde probablemente la visita más polémica y la que ha suscitado la mayor cantidad de reacciones y llamados a protesta para mañana, que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. A las 4 de la tarde debiera arribar al aeropuerto de Santiago para ya comenzar con una agenda que no se conoce del todo. Hay que decir que en su visita a Estados Unidos hizo también algunas cosas sorpresas y acá en Chile ya se rumorea que podría visitar a los presos de la dictadura de Augusto Pinochet, a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y que incluso el abogado representante dijo que se va a hacer llegar una carta para que Jair Bolsonaro vaya a visitarlos a la cárcel. Para mañana, Lucía, llegan el presidente de Argentina, el presidente de Paraguay y el presidente de Perú. Eso es lo que está confirmado y que incluso ha sido informado en los manuales de prensa a los medios que están cubriendo esta cumbre, que por cierto, Lucía, también hay que decir, va a durar solamente 2 horas, porque el ingreso al Palacio de la Moneda es mañana a las 10:45 de la mañana y culmina a las 13 horas con un almuerzo de todos los presidentes. Paola, gracias por esos detalles que nos ilustran mucho el panorama actual. Hasta pronto. Seguramente mañana tendremos algún contacto desde nuestra multiplataforma con Santiago, justamente para ver detalles de esta jornada que se la califica de decisiva. Volvamos a alguna de las preguntas que nos hacíamos anteriormente al contacto con Paola Dracni. ¿Ha habido acaso una secuencia ordenada, es decir, que no ha sido casual, que no ha sido producto del azar, para agredir, para atacar sistemáticamente a esos procesos de integración regional que han surgido al calor de una era de izquierda en nuestra Latinoamérica y que además son mecanismos no alineados, es decir, que no obedecen a los mandatos de Estados Unidos? Y también es bueno preguntarnos, en el caso de que surja efectivamente Prosur, ¿qué rol jugaría en la región en términos de política de integración? ¿Qué noción de integración valdría allí? Bueno, hagamos una pausa, tengamos estas preguntas allí a la mano para hacérselas a nuestros invitados. Vamos al contacto con ellos. Ya venimos. UNASUR versus Prosur, pulseo geopolítico regional. Ese es el título de la jugada crítica de Telesur hoy. ¿Cómo llegamos al cuadro que hoy tenemos de disolución de ciertos consensos políticos encaminados a hacer de la región una zona estratégicamente amalgamada
En la última década, la derecha y sus aliados pusieron en marcha en nuestra región los golpes de Estado de décadas anteriores, solo que con variantes. Ya no con militares y por la vía de las armas, sino bajo otras modalidades. Por ejemplo, lawfare o judicialización de la política, por nombrar solo una de ellas, con el objetivo de ir desmembrando esa correlación de fuerzas a favor de la izquierda que se había logrado a fuerza de votos populares. Estos cambios intempestivos de gobierno han sido automáticamente golpes bajos a los mecanismos de unión solidaria nacidos en Latinoamérica y el Caribe, no alineados a los designios estadounidenses. En 2002, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue víctima de un golpe parlamentario exprés que en menos de 24 horas le forzó a abandonar el poder legítimo que ejercía. Más tarde asumiría un gobierno de derecha con Horacio Cartes al frente. En 2016 se consumó otro golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil mientras tenía lugar el ascenso de Mauricio Macri en Argentina, quien sí había llegado a la jefatura de gobierno por la vía electoral, pero previa campaña de descrédito de la gestión de los Kirchner y cooptación de la juventud a través de las muy en boga redes sociales. En 2017 culminaba el rol del colombiano Ernesto Samper como secretario general de la UNASUR y varios señalamientos contra Venezuela inhabilitaron las posibilidades de elegir a su sucesor. Tal vez una acción premeditada para ir mellando la unión de países que incluso reunía gobiernos de tendencias ideológicas contrarias. Estando dentro de la UNASUR, Colombia ha fungido como líder en la reconfiguración de la política regional, especialmente desde la Alianza del Pacífico, espacio de política de mercado. Promovió activamente agendas conexas destinadas a debilitar y acotar la Alianza Común Suramericana. En 2017 varias veces hubo gestos de Juan Manuel Santos de abandonar el bloque. En 2018, factores de derecha cooptan al ganador de las presidenciales por la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, y esto ordena desmembrar la sede física de la Secretaría General de la UNASUR en la mitad del mundo, Quito. También en 2018 era privado de libertad, sin pruebas y sin el debido proceso, el líder más popular de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, como para despejar la senda a la derecha en las elecciones generales de fines de año. Entre tanto, el finalmente ganador Jair Bolsonaro y Macri han ido regresando a sus países respectivos la hegemonía política y económica de Estados Unidos de otrora con otras alianzas, privatizaciones y un crédito fondo monetarista multimillonario en el caso de Argentina. Vamos de una vez a casa. Telesurtv.net titulaba hace 4 días: Bolivia, UNASUR sigue vigente pese a ataques de algunos países. Tras el abandono de Ecuador y la exigencia de Lenín Moreno de devolver el edificio que alberga la Secretaría General del UNASUR en Quito, en mitad del mundo, el canciller boliviano Diego Pari admitió que el organismo sí que enfrenta dificultades en este momento, pero aún está vigente con sus miembros activos, a pesar de la discontinuidad manifestada por un grupo de países, de los cuales, por cierto, solo Colombia ha hecho formal su retiro. Está fuera desde agosto pasado exactamente, aclaraba el encargado de la diplomacia boliviana. Además, en condición de presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, dijo que Bolivia ofrece los predios del Parlasur, del Parlamento Suramericano, en Cochabamba, para albergar la nueva sede de la Secretaría General ante la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de pedir devolución de ese edificio donde funcionaba la Secretaría General de la UNASUR en mitad del mundo, Quito. Bueno, vámonos ahora al periódico brasileño Brasil de Fato, que tiene un dato que hace parte de la actualidad y que tenemos que sumar también viendo esta recomposición de las fuerzas políticas y de los últimos hechos. En visita a Trump, Bolsonaro cede a intereses de Estados Unidos y vuelve con las manos vacías. Después de la concesión de la base de Alcántara y del fin de la exigencia de visado para turistas de Estados Unidos, Jair Bolsonaro visitó a Donald Trump el martes pasado y prometió que Brasil apoyará nuevas elecciones contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela e importará una cuota de trigo estadounidense sin tarifas aduaneras. A cambio, Trump dio una vaga señal de apoyo al ingreso de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es una de las cuestiones que se ha propuesto el nuevo gobierno de ultraderecha en la nación suramericana, además de una camiseta de la selección estadounidense de fútbol. Allí están sus logros, al menos los públicos, a propósito de este encuentro diplomático reciente, de esta visita oficial, la primera del jefe de Estado del gigante suramericano. El destino, Estados Unidos. Bueno,
Retomando una información que teníamos o que leíamos hace solo minutos, en Argentina se aprovecha el espacio que abre Naciones Unidas con esa cumbre sobre cooperación del sur global o sur-sur para ultimar detalles y dar esa estocada a UNASUR con el surgimiento de Prosur. Hagamos contacto de una vez con nuestro corresponsal Edgardo Esteban desde Buenos Aires para que nos cuente otros detalles. Edgardo, qué gusto tenerte en la jugada crítica. Hola. Un saludo para ti, Lucía, y saludamos a la audiencia de Telesur. Y como bien decía, ¿no?, esta convocatoria por parte del presidente Mauricio Macri a los jefes de Estado de Uruguay, de Paraguay y de Chile, de alguna forma para tratar de cerrar, según el propio Sebastián Pinera, el jefe de Estado de Chile, no una cuestión ideológica, política, sino una cuestión de construcción a nivel comercial. ¿Qué es la política? ¿Qué es la ideología? Cuando hace 15 años comenzaba el camino del UNASUR con presidentes como Hugo Chávez Frías, como Evo Morales llegando a la presidencia, Néstor Kirchner o Luis Ignacio Lula da Silva planteando el final del ALCI, tratando de buscar una alternativa de integración. Una integración que hoy se contradice con esta cumbre sur-sur, que habla de procesos de intercambios en lo que significa las dificultades que tienen los países emergentes de América del Sur, de África, de Asia, y de alguna forma también se está dividiendo en lo que son las políticas neoliberales que se están implementando por esta zona. Lo cierto es que Mauricio Macri quiere enterrar el UNASUR a partir de estas alianzas, tratando de dejar afuera a referentes como Evo Morales. ¿Por qué no está Bolivia participando de estos encuentros como país aunque sea observador, como lo ha planteado la República Oriental del Uruguay a partir de lo que fue la postura de su presidente de ir como observador a esta cumbre que se va a hacer mañana en Santiago de Chile, pero planteando también sus dudas en lo que significa esta destrucción de lo que es el proceso de integración que se fue generando en función de los intereses de los Estados Unidos, de los planteos que está planteando justamente el gobierno de Donald Trump, y desde esa perspectiva hacer caso al país del norte en todo lo que tenga que ser el aislamiento, no solamente de Venezuela, sino de aquellos referentes que son perseguidos ideológicamente, como pasa con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil o con Cristina Fernández de Kirchner acá, para justamente generar este tipo de políticas de alguna forma neoliberales que también están viendo lo que es la realidad de la destrucción de la economía, como se está viviendo por estas horas en Argentina. Mientras se hacía la cumbre para buscar justamente luchar contra el hambre, contra la pobreza y el cambio climático, en Buenos Aires había movilizaciones en contra justamente de lo que significan las políticas de hambre que está implementando Mauricio Macri con ollas populares en toda la ciudad de Buenos Aires, marcando justamente esta contradicción de estas políticas que quieren hacer con el Prosur y que marcan una realidad distinta de lo que están padeciendo y viviendo los pueblos. Ayer Atilio Borón nos decía, ¿no?, mientras los poderosos quieren cambiar la política a partir de los buenos negocios y la economía, hay que ver lo que pasó hace pocos días en Venezuela, en Caracas, cuando justamente referentes populares, referentes de los pueblos estaban ahí presentes marcando esta lucha. Los gobiernos no están, pero el pueblo sigue presente justamente en este camino, buscando alternativas que no son definitivas y que seguramente con el transcurso del tiempo volverán a repetir. Edgardo, muchísimas gracias. Muy valiosos estos datos para la jugada crítica y sobre todo para ahora conectar con nuestros invitados, porque ha llegado el momento de sumar análisis, de profundizar, y nos esperan desde México la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y vamos a conectar también en un ratito desde Francia con Cristian Rodríguez, analista político y psicosociólogo. Tenemos ya a Margarita, vamos de una vez. Margarita, le pregunto si ustedes también están identificando una secuencia no casual, no coincidente, azarosamente, de agresiones a gobiernos de izquierda que han debilitado automáticamente estos mecanismos de unión no alineados o autónomos de las directrices que se emiten desde Estados Unidos. Sí, por supuesto. Yo creo que vivimos un momento bastante difícil en términos políticos y económicos a nivel mundial, donde efectivamente hay un resurgimiento de una derecha, por cierto, muy conservadora, que también tiene planes económicos y planes políticos, ¿verdad?, que es muy evidente en algunos países del cono sur, de América del Sur. Y por otro lado está precisamente pues algunos gobiernos democráticamente elegidos que se han pronunciado por opciones políticas y económicas más de izquierda o progresistas.
Entonces sí hay un embate desde mi punto de vista, digamos, de esta política económica, porque están en el poder ahora, de una derecha bastante conservadora que, por cierto, no tiene propuestas realmente políticas o económicas consolidadas que puedan llevar precisamente a sus gobiernos pues a una mejora de las condiciones económicas e incluso políticas de sus propias poblaciones. Entonces, no es lo preocupante que haya una derecha, siempre la ha habido. Lo preocupante es que esa derecha en particular llegue al poder, y lo lamentable es que no tenga propuestas económicas y políticas que incidan efectivamente en sus poblaciones de una manera positiva. Le pregunto específicamente sobre esta iniciativa de Prosur. Mañana hay una reunión importante en Santiago. Se habla, y esto hizo que recibiera muchísimas críticas en principio, de un mecanismo desideologizado. ¿Qué noción de integración aplicaría allí Margarita? Mire, yo creo que esto en realidad es un engaño. No puede haber un organismo, digamos, internacional que agrupe a los países de América del Sur y otros de América Latina, donde se discutan temas cruciales que inciden en el futuro de estos países sin ideología. Eso, la verdad es que no puede, no existe. Necesariamente hay una ideología y un posicionamiento político. Entonces, desde mi punto de vista, pues es un engaño. Realmente no puede haber un organismo de esa naturaleza desideologizada. Y más bien lo que podemos observar es que hay un claro sesgo muy afín a las políticas del actual presidente de los Estados Unidos. Pero eso no es posible en el momento y en la coyuntura política actual. No puede haber un organismo de esa naturaleza de carácter desideologizado. Gracias, Margarita. Quiero incorporar, como prometía, desde Francia a Cristian Rodríguez, analista político y psicosociólogo, para consultarle su visión sobre esta jugada crítica. Cristian, en tiempos de funcionamiento efectivo de la UNASUR hubo aproximaciones muy productivas y la posibilidad de convivencia independientemente del signo ideológico político de los distintos gobiernos que allí confluían y que incluso siguen confluyendo. Hay algunos que todavía formalmente no están fuera. Se avanzó, por ejemplo, en la conformación del Consejo Suramericano de Defensa, que de alguna manera reafirmó esa condición de la región de ser una zona de paz amalgamada en el mundo. ¿Eso cómo fue posible? Le pregunto. Muy buenas tardes, Lucía. Mucho gusto de estar junto contigo en esta nueva emisión de Jugada Crítica. Mira, evidentemente se trata de terminar con UNASUR. Se trata de promover este Prosur, que es un retroceso, indudablemente en el proceso de desarrollo integral. Recuerda de que en los momentos 2008 con Néstor Kirchner, esto fue un instrumento, UNASUR, de integración y de resolución de conflictos. Recuerdo el apoyo a Bolivia en la resolución de sus conflictos con Chile, el tema de Ecuador, la frontera colombiana-venezolana, en fin. Evidentemente se llegó a decretar zona de paz a América Latina. Y es lo que le molesta a los imperios. Yo creo que hoy día es una amenaza permanente. El hecho mismo de existir en Chile y de ser promovido por personajes que no tienen ningún peso es una agrupación de presidentes fracasados. Imagínate que demuestran la decadencia absoluta norteamericana, esa decadencia de este Trump, que hace 2 meses que no logra incluso ni un golpe de Estado exitoso, y anda paseándose con un hombre que ustedes conocen, Guaidó, por todas partes, tratando de hacer un Pinochet en civil, y que felizmente y indudablemente no le ha resultado. Es un gran retroceso este nuevo instrumento del imperialismo norteamericano en vuestros países.
Ahora le pregunto, Cristian, si acaso podría fungir o estar fungiendo Colombia, su gobierno, como brazo ejecutor de estos planes de desestabilización, si acaso hay una pelea, un litigio por el liderazgo regional entre Chile, Colombia, Brasil, Argentina, viendo la participación que han tenido cada uno de estos presidentes en esa desestabilización de Venezuela, o más bien funcionan de manera amalgamada. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ciertamente hay disenso de ese otro lado del muro, por decirlo de alguna manera, o hay consenso? No, yo creo que son personajes fatales los tres. Bolsonaro, que yo creo que para salvarlo de lo poco que puede quedarle en su gobierno, él al menos a la cabeza, hace poco Estados Unidos lo manda a buscar para hacerse una foto con él allá en la Casa Blanca. Bolsonaro, de todo lo que había prometido, no tiene ninguna posibilidad de transformarse en líder. El tema de la base militar para Estados Unidos, el tema de su embajada en Jerusalén, el tema de la invasión con su Fuerza Armada a Venezuela. O sea, todo ese programa Bolsonaro está extremadamente débil y han demostrado los militares, el segundo hombre, que tiene más bien la fuerza al interior de Brasil. En el caso chileno, Piñera es una vergüenza, tiene enormes movimientos sociales al interior, tiene una profunda repudio y contestación del pueblo chileno. Él, lo que ha instalado ahí, Chile lo que habría que mirar con mucha atención es el tema de la fineza de la represión a los movimientos sociales y el cómo robar la riqueza nacionales. Son los dos ejemplos más típicos del modelito chileno encabezado por Piñera. Y bueno, Colombia, ¿qué decirte de Colombia? Ustedes lo conocen bastante bien, eso ya no es un Estado. Ese presidente, el que arrienda el país para que se hagan golpes de Estado y lleguen los Estados Unidos, no tiene ninguna dignidad. ¿Ah? O sea, ahí hay tres personajes con tres modelos de disputa frente al beneplácito de Estados Unidos, pero sin ningún apoyo y apoyo popular. Yo diría que esto, así como se está inflando el Prosur, también se va a caer por su propio peso, porque está armado. Mira tú, el Perú, ¿quién es el peruano? Mira, acaban de tomar preso a Michel Temer hoy día por corrupción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Verdaderamente es la decadencia norteamericana absoluta, y estos personajes lo único que hacen es seguir a alguien que hemos dicho varias veces que está bastante esquizofrénico. No, le pregunto a Margarita, desde México, si coincide con la postura de Cristian Rodríguez sobre lo que le preguntaba. ¿Acaso el brazo ejecutor de estos planes, de esta política, es Colombia? Y si el foco, sin duda alguna, en la diatriba es Venezuela. Es decir, si todo se reduce a desestabilizar o no a Venezuela, ingerir o no en sus asuntos de soberanía y exclusivamente internos. Yo creo que sí hay una embestida contra el gobierno de Venezuela. Y eso es claro, incluso en algunos otros países que no están en América Latina. Y yo creo que las intenciones claras o uno de los objetivos es la discusión por el petróleo. Venezuela es uno de los principales productores de ese líquido vital para muchas cosas, entre ellas la industria. Y sí, desafortunadamente el gobierno colombiano ha actuado recientemente de una manera pues muy preocupante respecto a Venezuela, porque hay una institucionalidad que se tiene que respetar. En el caso específico de México y su gobierno, hay unos principios de política exterior mexicana que el gobierno mexicano sigue, y es precisamente la no intervención en los asuntos políticos, económicos de cualquier otro país. Entonces, sí, yo contemplo la situación respecto a Venezuela de una manera preocupante en el actuar de la mayoría de los países latinoamericanos y de otras latitudes, incluso europeos y por supuesto de los Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno mexicano pues seguirá defendiendo los principios de su política exterior respecto a Venezuela. Y yo creo que es la actitud y la posición que otros gobiernos
deberían seguir. Le pregunto a Cristian ahora, gracias Margarita, este panorama que estamos describiendo nos abre, nos lleva a ¿cuáles desafíos? El desafío mayor es la construcción de la paz. Y la construcción de la paz es lo que el pueblo venezolano y ustedes están tratando de construir a fuego y a sangre, diría yo, porque la situación es extremadamente grave lo que está pasando. Y la construcción de la paz pasa por el tema de la unidad latinoamericana. Ahora, la unidad latinoamericana con estos países y con estos gobernantes hoy día, lo que hay que plantearse fuertemente es la vuelta de la democracia de los pueblos. Y esa democracia por los pueblos se construye a partir de una opción que sea de la mayoría y no de estas minorías que están gobernando con apoyo militar y con apoyo de Estados Unidos. Entonces, el desafío mayor es el tema de la paz, es el tema de la integración y es el tema de apoyar a los movimientos sociales, progresistas, políticos, que hoy día pueden transformarse en una alternativa real, como es el caso pronto las elecciones en Argentina, pronto lo que se pueda pesar en la escena internacional fuera de estos instrumentos que están completamente deslegitimados. Cristian, Margarita, han sido ustedes muy amables al brindar sus consideraciones sobre esta jugada crítica a nuestra audiencia. Les despido, hasta pronto. Y vale la pena rescatar una pregunta para seguir profundizando con nuestro invitado que nos espera del otro lado del estudio. Si las rupturas, o más bien hacer adrede implosionar estos procesos de unión que han caracterizado a la era progresista latinoamericana, tienen por foco Venezuela. Es importante que profundicemos en ese sentido. Una pequeña pausa nos debemos y ya venimos con más. No se vayan. Estamos de vuelta. UNASUR versus PROSUR, pulseo geopolítico regional. Nos preguntamos, el recrudecimiento de las tensiones regionales, la necesidad de desmembrar un mecanismo como la Unión de Naciones Suramericanas, volvamos sobre eso, idea de Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva, está ligada a la consolidación de una retórica y un plan de acción viscerales contra la institucionalidad de Venezuela y su revolución bolivariana. Venezuela ha sido víctima de una seguidilla de ataques de diversa índole e intensidad que han configurado un cerco para derribar la revolución bolivariana vigente desde hace 20 años en el país. Después de un sabotaje eléctrico sin precedentes, perpetrado el pasado 7 de marzo, que dejó durante varias jornadas sin servicio de luz y por ende, sin agua, gasolina y transporte, a más del 90% del territorio nacional, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, decidió adoptar nuevas sanciones, esta vez contra la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, por supuestas ventas ilícitas de oro, en momentos en el que el país bolivariano busca impulsar esta actividad económica para la obtención de ingresos alternativos al petróleo, considerando que Venezuela goza de cuantiosas reservas certificadas de minerales. Además, denunciaba recientemente el presidente Nicolás Maduro que en este momento el gobierno estadounidense le tiene retenido al Estado venezolano $5.000 millones que éste había destinado para la compra de principios activos para la producción de medicamentos que necesita el pueblo. Igualmente se han organizado ocupaciones ilegales de sedes diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense, en clara violación de la Convención de Viena acerca de la obligación de proteger sedes diplomáticas. La previa a estos últimos hechos de agresión estuvo marcada por la autoproclamación del opositor Juan Guaidó y la supuesta conformación de un gobierno interino no previsto en la Constitución Nacional. La Casa Blanca decidió apoyar abiertamente la ilegalidad y varios de sus voceros han amenazado con que todas las opciones están abiertas contra Venezuela. En paralelo, se pretende institucionalizar la PROSUR, ¿acaso para darle rostro institucional y ejecutivo a las políticas de desgaste y trama de violación de derechos de Venezuela? ¿Acaso para imprimirle la legitimidad que el autodenominado Grupo de Lima y una OEA desgastada no pueden otorgarle? Para seguir profundizando en estudio nos acompaña Fernando Rivero, constituyente, filósofo y abogado venezolano. ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias, Lucía. Gracias por acudir a nuestra invitación. Fíjese, le pregunto eso último que planteábamos. ¿PROSUR acaso es el intento de dar una fachada legítima, ejecutiva, institucional
a ese plan de ataque reiterado contra Venezuela y que no ha sido realmente exitoso desde espacios como la Organización de Estados Americanos? Fíjate, Prosur es parte de un esfuerzo geopolítico de los Estados Unidos liderado por el gobierno, secundado también por quienes se aliaron en lo que ellos denominaron la Alianza Pacífica y que hoy trata de cristalizar en Prosur. Se trata, en otras palabras, de un esfuerzo destinado a cambiar las correlaciones de fuerzas y de clases acá en América Latina y el Caribe y, por supuesto, también particularmente acá en Sudamérica. Prosur, en ese sentido, no solamente va a revestir de una nueva institucionalidad los procesos de integración de carácter neoliberal que ellos empujan, sino al mismo tiempo se convertirá en la institucionalidad que en el plano internacional pretende legitimar cualquier acción contra Venezuela. Recordemos que estamos hablando de una región del planeta que tiene aproximadamente 400 millones de habitantes, que tiene un comercio vigoroso, que tiene unas fuentes de recursos naturales muy importantes y que se encuentran allí en la Amazonía. Por eso la importancia de la reunión entre Bolsonaro y Trump, porque allí se está decidiendo, si se quiere, cómo se implementa la estrategia de los Estados Unidos acá en América Latina y el Caribe, particularmente en Sudamérica. Bolsonaro, por supuesto que... ¿Usted cree que fue abordado eso en ese encuentro? Sí, desde luego. De Washington. Desde luego, nosotros debemos recordar la importancia que tiene desde el punto de vista económico y político Brasil para la región y lamentablemente la postura de extrema derecha tanto de Bolsonaro como de Donald Trump. De forma que hay un cerco diplomático, económico, político y también militar que se viene desarrollando contra Venezuela, contra su gobierno, contra su pueblo, y Prosur se inscribe en esa orientación y por supuesto también en la necesidad de los Estados Unidos de darle continuidad a lo que ellos plantearon hace cerca de 20 años cuando colocaron sobre la mesa diplomática la discusión del ALCA. En aquel entonces el presidente Hugo Chávez levantó su voz, luego se conformó el ALBA, sufrieron retrocesos de consideración, pero luego del año 2009, con el derrocamiento de Manuel Zelaya, ha comenzado una gran ofensiva que en este momento está rindiendo sus frutos para el imperialismo estadounidense. Ahora le pregunto, tú que lo dijo explícitamente, es una acción, esto de Prosur, con la que se busca mayor coordinación para que termine la dictadura de Venezuela y para construir mejor escenario de cooperación de los países, esto entre comillas, comprometidos con la defensa de la democracia en la región. Entonces, ya usted nos hablaba si acaso el objetivo podría ser aislar políticamente a Venezuela y si lo que se busca es una fachada institucional para cumplir ese objetivo. Ahora le pregunto, ¿de qué democracia se está hablando el presidente Iván Duque cuando en Colombia prácticamente a diario se asesina un dirigente social, comunitario, indígena? 11 días continuos de una minga social que reúne a distintas comunidades indígenas, un país en el cual prácticamente a diario se acalla una protesta social en clara violación a los derechos constitucionales. Le hago esa pregunta. Colombia, particularmente su estado, es un narcoestado. Colombia vive tristemente el proceso de paz que es fallido en este momento. Colombia también, al mismo tiempo, es un país que tiene una violación masiva de derechos humanos como consecuencia de una política de Estado. De forma que los gobernantes colombianos no tienen ningún tipo de crédito político, no tienen ningún tipo de solvencia moral para hablar de esta materia. Ahora, quiero recalcar que Prosur también, como apuesta geopolítica, no solamente tiende a crear condiciones institucionales para la agresión contra Venezuela, para darle continuidad en el plano militar y profundizar, por supuesto, las agresiones en otros planos, sino también se trata, por parte de los Estados Unidos, un esfuerzo decidido por desplazar a China de algunos mercados de la región, particularmente en Brasil. China hoy es el primer inversionista. Brasil y China forman parte de los BRICS. Allí hay una alianza de naturaleza económica que apuesta una nueva geopolítica, que apuesta un nuevo orden internacional y por supuesto los Estados Unidos también están valorando esa situación para desplazar en su gran apuesta por la supremacía global a China y por supuesto también el reto que significa Rusia en la región. Recordemos que los Estados Unidos han esgrimido luego de 200 años, su gobierno quiero decir, nuevamente la doctrina Monroe y pretenden apropiarse de todo el territorio que está al sur del Río Bravo, pretenden, digamos, tener gobiernos títeres, vasallos que le sirvan a los dictados de la Casa Blanca. Por ello es que Venezuela, su gobierno, hoy constituye un impedimento para los planes que desarrollan los Estados Unidos para esta parte del mundo. Oigamos algunos testimonios, Fernando, que nos llegan desde Santiago, lugar donde en algunas horas se dará esta reunión
entre los presidentes de derecha que aspiran conformar, institucionalizar esta iniciativa en reemplazo a la UNASUR, es decir, PROSUR, y escenario donde algunas horas se dará en paralelo algunas protestas o movilizaciones contrarias o de rechazo a esa iniciativa, según nos informaba nuestra corresponsal Paola Draghi. Declaramos como persona no grata al señor Bolsonaro, que es un discriminador, que es una persona que atenta contra los derechos humanos más básicos y elementales en cualquier sociedad. Entendemos, sí, su vinculación con el presidente de la República de Chile. A ellos los une el lucro, el negocio, la usura, la falta de respeto a los derechos de las personas. Hoy estamos con distintas organizaciones sociales, estamos con las secundarias, con los universitarios, desde el mundo feminista, desde los trabajadores, haciendo una convocatoria para mañana, para Paseo Bulnes a las 7 de la tarde, marcando nuestro rechazo a lo que es la cumbre de PROSUR, que al fin y al cabo este es un organismo que viene a ser liderado por gobernantes, empresarios y corruptos que tan solo vienen a quitarle los pocos derechos laborales que le quedan a los trabajadores en toda América Latina. Y entre las iniciativas, además de movilizaciones y protestas, también está un gran concierto que incluso supera las fronteras o los límites que plantea esta PROSUR. Es un gran concierto de apoyo a la integración de nuestra Latinoamérica y el Caribe y de apoyo a la soberanía venezolana. Vemos que el fantasma de la guerra, el fantasma de la intervención imperial se asoma en Sudamérica. Sudamérica nunca en sus 200 y algo años de historia, ni ningún país sudamericano ha aceptado una invasión militar externa. Estamos por primera vez en la historia de América del Sur, si exceptuamos la situación de las Islas Malvinas, que es una situación del todo particular, estamos por primera vez ante la amenaza concreta de un subyugamiento por la fuerza. ¿Urge la conformación de una gran red de resistencia y de apoyos? Sí, desde luego. Creo que en este momento hay dos grandes concepciones. ¿O existe esa red? Le pregunto. Existe, pero además es necesaria, es imprescindible en este momento porque te decía que hay dos enfoques encontrados sobre la integración. Por un lado, la integración entendida en el contexto neoliberal, que no es otra cosa que el libre comercio, la libre circulación de capitales, internacionalizar los procesos productivos para maximizar los beneficios de las grandes transnacionales. Y por otro lado, el enfoque de integración que le dio nacimiento no solamente a UNASUR, sino también al ALBA y por supuesto también a la CELAC. Ese es un enfoque bolivariano, es un enfoque que coloca el acento en la necesidad de un nuevo orden mundial y que también al mismo tiempo establece mecanismos que van más allá de lo económico y para, digamos, fusionar o fusionarse los pueblos en actividades, en intercambio cultural, político, diplomático, etc. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Los pueblos sencillamente levantan su voz, presentan en el contexto internacional su indignación porque todos sabemos en la región lo que significa en este momento PROSUR. PROSUR sería la punta de lanza, crearía una fachada en el derecho internacional público para legitimar cualquier tipo de planes. Por eso nosotros vemos que en el pasado reciente Colombia consintió la incorporación de varias bases militares hace aproximadamente 10 años, luego suscribe más recientemente el tratado para incorporarse a la OTAN, luego estamos viendo cómo los Estados Unidos vienen posicionándose, también lo hicieron en Ecuador con una nueva base militar, ahora acá en Brasil, en la reciente visita del presidente Bolsonaro a Estados Unidos, también acordaron la creación de una nueva base militar estadounidense. Se trata, en otras palabras, de romper con aquel criterio que le dio sentido a la UNASUR y a la CELAC de hacer de esta parte del mundo un territorio de paz. Por el contrario, los Estados Unidos quiere hoy su gobierno alimentar su política exterior desde una concepción militar que coloca en primer plano, por supuesto, la resolución de la controversia a partir de la guerra, a partir de su poderío militar, y eso representa sin duda alguna no solamente un problema regional, sino un problema para el mundo. Venezuela ha venido alzando su voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo ha hecho en los organismos internacionales, inclusive en la Organización de Estados Americanos, que está dirigida por quienes hoy son cómplices y aliados del gobierno de los Estados Unidos, y se ha dejado notar que la mayoría de los gobiernos de la región, incluidos gobiernos que adversan al gobierno bolivariano, no quieren
una guerra en esta parte del mundo. Todos condenan, la mayoría de los gobiernos condenan una intervención militar contra Venezuela, así como la condenan los pueblos de la región. ¿Y ve viable usted finalmente la conformación de esa Prosur? Porque hasta ahora nada formalmente ha ocurrido al respecto e incluso hay diferencias entre los presidentes de derecha al respecto. Sí, ellos van a hacer un esfuerzo, sin duda. Eso no se va a decidir en la reunión de Santiago de Chile, que se efectuará el día de mañana. Eso se decide en la Casa Blanca y en el Pentágono. Es decir, se decide en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí ellos tomarán la decisión y bueno, Duque, Sebastián Piñera, los presidentes títeres del gobierno de los Estados Unidos harán todo lo que sea necesario para conformar este mamotreto de organismo internacional y en consecuencia cumplir con un nuevo organismo que se va a convertir indudablemente en un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos. Esa va a ser, digamos, la tendencia que va a marcar la política exterior de estos gobiernos y probablemente quizás mañana no logren tener un tratado, suscribir, dar nacimiento, pero si lo hiciesen mañana o en el futuro inmediato, yo creo que es en lo fundamental lo mismo. Es decir, hay una intención de parte de gobiernos aliados con la Casa Blanca de imponer un nuevo orden y por supuesto de apelar al uso de la fuerza. Tal vez al final les dé lo mismo porque si apoyan una autoproclamación como la del opositor Juan Guaidó vacía de toda legalidad, les daría lo mismo constituir una organización sin tratado constitutivo y todo lo que legalmente está, digamos, establecido. Por supuesto, porque son las mismas élites que refrendaron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay o, por ejemplo, el golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff. Son las mismas élites que hoy se ven allí representadas en esos gobiernos que son cipayos de los Estados Unidos y van a estar allí en ese conclave para tratar de crear las condiciones para que se desarrolle el saqueo sistemático de los recursos naturales de nuestra América y particularmente de la Amazonía. Recordemos que allí en la Amazonía, que es compartida por diferentes países, entre ellos por supuesto Brasil, pero también Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, nosotros vemos que allí tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta, tenemos por supuesto la mayor reserva de oxígeno, tenemos también la mayor reserva en materia de biodiversidad, es decir, la mayor diversidad en materia de fauna y de flora. Estamos hablando, en otras palabras, de una región sumamente rica, de una región que hoy pretenden dominar el gobierno de los Estados Unidos para poder, como ya te lo comentaba, disputarle la hegemonía global a potencias emergentes como Rusia y China. Desde esa perspectiva, esto retoma algunos elementos centrales de lo que a finales o en medio de los años 90 se llamó el proyecto para el nuevo siglo americano, es decir, el proyecto de las élites conservadoras, académicas, económicas, políticas, etcétera, de los Estados Unidos en función de lograr la supremacía global y por supuesto eso pasa por el control de América Latina y el Caribe. Fernando, gracias. Ha sido usted muy amable por sus consideraciones. Hasta pronto. Despedimos a nuestro invitado y pasamos rápidamente a nuestras conclusiones. Definitivamente dos visiones antagónicas de concebir la integración, como hay dos visiones antagónicas de concebir el mundo y de hacer política. Una en favor de los pueblos y sus necesidades más sentidas, que pone el acento en la necesidad de construir o de configurar un nuevo orden mundial, y otra a favor del gran capital y obediente de la hegemonía estadounidense y de la supremacía global. Prosur significa un intento, sin duda alguna, de crear las condiciones institucionales a la agresión contra Venezuela, incluyendo la opción militar y de intervención, y esfuerzos por desplazar a dos potencias, China y Rusia, de los mercados regionales. Necesariamente hay ideología y posicionamiento político cuando se trata de conformar una organización de esta naturaleza, es decir, no es posible un organismo de este tipo desideologizado como se ha querido vender. Hay un claro sesgo a favor de Estados Unidos y contra Venezuela, a juzgar por las declaraciones que sus promotores han dado en las últimas horas. Prosur también devela la incapacidad de la OEA para llevar adelante sus planes contra la nación suramericana y es el reflejo de tiempos de embate de una derecha conservadora que no tiene propuestas económicas consolidadas, claras, que puedan conducir a mejoras de los pueblos. Porque, nos decía nuestra invitada Margarita, lo preocupante no es que haya una derecha, eso siempre ha existido en el mundo. La verdadera amenaza es que tenga poder y sin un solo
proyecto para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Así llegamos al final de nuestra jugada crítica. Como siempre, agradecemos su compañía y su confianza. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta pronto.